¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a ver la última presentación de contenido de la materia, que es sobre psicometría. La idea es que ustedes tomen referencia general sobre los tópicos que plantea la psicometría y a partir de ahí tengan algunos lineamientos generales para leer los documentos y poder hacer el práctico. Mañana miércoles, les explico mientras voy tratando de compartir la pantalla. Mañana miércoles voy a estar disponible online para poder responderles a ustedes las consultas que tengan. Hacemos la consulta vía mail porque para mí es más sencillo, a la par de estar trabajando con ustedes, seguir haciendo otras cosas, si no tengo que estar entrando y saliendo de la plataforma. Y bueno, no siempre es confiable la conectividad como para hacerlo con holgura y siempre queda alguna consulta sin responder. Ya me han visto la cara, les dejo un beso grande, mucha suerte con lo que queda de la materia, con los que les queda del semestre. No va a faltar la circunstancia de que nos veamos cara a cara en algún momento, si no es así, bueno, acá tienen una referencia mía desde la profe Claudia en sus videitos también, y estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Vamos a seguir entonces con el resto de la presentación. Vamos para atrás. Bueno, no es tan cortita como creen. Ahí empieza de nuevo, disculpen. Vamos. ¿Por qué es importante que hablemos de psicometría en nuestra materia? Porque en realidad el planteo general de la materia está hecho para sostener con lineamientos, con conocimientos básicos, los criterios de psicometría dentro de la práctica de la psicología. Si ustedes no se aproximan a la identificación de variables, al conocimiento de frecuencias y de indicadores estadísticos, van a tener menos herramientas para comprender después no la interpretación, pero sí el uso y la toma de algunas pruebas psicométricas. ¿Qué es la psicometría? La psicometría, bueno, es la conjunción de dos palabras, metría, de medir, ¿sí? Métrico, y psico, en relación a lo psicológico. La psicometría, entonces, es un área que se ocupa de desarrollar instrumentos que sirvan para la medición de variables vinculadas a la psicología. ¿Sí? La medición. Cuando hablamos de medición, ustedes ya han visto niveles de medición y podemos saber entonces que pueden ser las referencias desde la psicometría, que pueden ir desde la asignación de un atributo hasta medir con números concretos, ¿sí?, el desempeño de alguna variable psicológica. Entonces, ¿por qué necesitamos psicometría? Porque necesitamos evaluar la práctica de la psicología, de la clínica o las intervenciones desde la prevención o el tratamiento. Esa que ladra es Lili, uno de los perritos que tenemos en mi casa. Tenemos 3, esa es Lili. La psicometría necesitamos, les decía, medir desde la predicción, desde el tratamiento, y muchas veces las herramientas que nos da la psicometría nos facilitan conocer de antemano conductas que si no nos llevarían mucho tiempo a explorar. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son los requisitos y las condiciones para que algo hecho dentro de la psicometría nos resulte fiable y lo podamos usar con tranquilidad. No cualquier cosa la vamos a llamar una herramienta psicométrica. Ustedes en psicodiagnóstico, no sé si ya han tenido o tienen este año en tercero, van a ver que hay pruebas o hay técnicas de psicodiagnóstico psicométricas y hay técnicas de psicodiagnóstico que son proyectivas. En las técnicas proyectivas se procede a interpretar a partir de algunos lineamientos generales que también han sido estandarizados, eso ya lo vemos en un ratito, alguna reacción, algún dibujo o alguna intervención en la cual se espera que de acuerdo a determinadas asignaciones
en relación al contenido, el sujeto en estudio proyecte algunas características de su personalidad. El resto de las pruebas, las psicométricas, son las que se aplican mediante la toma, ¿sí?, de una prueba, la medición de alguna conducta en particular, y donde uno parte desde esa numeración, desde esa prueba que le hace el sujeto, compara con tablas o con referencias ya previamente informadas desde el manual o desde el registro que uno tiene de ese test, y a partir de ahí puede saber en qué nivel o qué tipo de características tiene, ¿sí? Vamos a ver todo el tiempo, como para que tomemos una referencia de un ejemplo concreto, hablaríamos, por ejemplo, de una prueba psicométrica que mida el nivel de agresión de los adolescentes. Vamos a trabajar con una prueba ficticia, ¿sí? Entonces les decía que la psicometría es necesaria para la evaluación, ¿sí? Dentro del ejercicio profesional de la psicología hay como una línea específica que trabaja más lo psicométrico, y hay otros que trabajan más lo proyectivo, tiene que ver con caracterizaciones muy distintas de lo que se entiende por la conducta, pero que en algunos casos son complementarias. Para quienes hagan sus TIF, hay grupos dentro de los TIF que trabajan más concretamente con aproximaciones psicométricas a lo que es la evaluación y la medición psicológica. Dentro de esos equipos, en el IPBA, en el Instituto de Investigaciones Psicológicas, de Psicología Básica y Avanzada y Aplicada, perdón, que tiene la facultad, estamos ahí con un grupo de estudiantes trabajando dentro de lo que sería más una aproximación psicométrica, ¿sí? Nosotros trabajamos en psicología social. Donde también se utiliza mucho la psicometría es en la psicología laboral, porque hay muchas pruebas ya previamente diseñadas para medir y caracterizar a los sujetos. Entonces, en la psicología laboral se aplican muchos tests, donde de repente con un par de pruebas, en 2 o 3 sesiones, uno puede tener una información general en relación a las conductas particulares de un grupo de personas, ¿sí? A partir de lo que uno necesita que tenga como características para desempeñar determinado trabajo. La psicometría en la psicología tiene directa relación con el cálculo de probabilidades y con las medidas de tendencia central y desviación, que son los dos temas que han trabajado con la profe Claudia la semana pasada y esta. Las medidas de tendencia central y desviación es muy importante que ustedes las tengan presentes, porque eso que llama como medida de tendencia central, que se llama moda, ¿sí?, que es lo que está en el medio, lo que más se da, que se relaciona con la media, que es eso que ustedes conocen también como promedio numérico. Ese grupo de personas que tienen esas mediciones generalmente son el grupo central de un conjunto de datos. Cuando un conjunto de datos tiene un comportamiento normal, la mayoría de los puntajes están agrupados en el centro, ¿sí? Ese conjunto de datos se llama un conjunto de datos con distribución de probabilidad normal, y a partir del cual se puede después trabajar alguna proyección en la psicometría. No los quiero confundir mucho, pero es muy importante las medidas de tendencia central. ¿Y por qué el cálculo de probabilidades? Porque a partir del cálculo de probabilidades yo puedo determinar hasta dónde este sujeto con el cual yo particularmente estoy midiendo su nivel de agresividad, ¿sí?, se relaciona o no con las pruebas que yo sobre esto, alguna otra persona sobre esto ha estandarizado y yo estoy midiendo. A partir del cálculo de probabilidad, yo tomo referencias numéricas que me permiten relacionar lo que yo mido en este sujeto con lo que ya se ha medido en un montón de sujetos anteriores. Yo he dejado, voy a subir ahora este video y dejo 2 videitos más muy cortitos, muy sencillos, pero muy ilustrativos sobre psicometría en general, y el otro que habla un poco más de las características de lo que son las pruebas, que me parece importante que los vean, son cortitos, son muy sencillos.
Hay muchísimo material en internet, pero hay también muchísimo material en internet que confunde. Entonces, elegí esos dos videos porque me parecían sencillos y de todo lo que hay eran los más potables. Así que véanlos, son dos videitos muy cortitos y están buenos para ver. Les decía entonces que la psicometría se basa en asignar una unidad de medida a algún fenómeno del campo de la psicología, ¿sí? Algunos lineamientos generales en relación a la psicometría es que, en primer lugar, nosotros no podemos atender a la conducta sin contextualizarla en los aspectos culturales que la caracterizan. Por eso, algo muy básico de la psicometría, que ustedes van a tener que ver ahí en el práctico, está, que es la penúltima pregunta, tiene que ver con la validación y la caracterización particular de una prueba dentro de un contexto cultural específico, ¿sí? Si yo estoy tomando un test de conductas agresivas en adolescentes en la provincia de San Juan, en el primer semestre de este año, no puedo tomarlo con un test que mide la agresión hecho en el año 1950, porque las conductas y las relaciones hacia la agresión, aunque ya haya sido hecho en San Juan, hasta lo que se entiende por un adolescente, en 70 años ha cambiado un montón. Entonces tengo que considerar un test que sea vinculado con lo que en esta cultura y en este momento en particular consideramos que son conductas agresivas, con quien en este momento consideramos que es un adolescente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante en el campo de la psicometría saber si una prueba está validada o no en nuestro contexto en particular. Un trabajo muy lindo que hemos hecho con grupos de estudiantes de la carrera de ustedes en algún momento ha sido la validación en nuestro ámbito de cuestionarios vinculados a la medición de alguna cosa en particular. Hemos trabajado, por ejemplo, con hábitos deportivos, entonces hemos tomado un cuestionario que alguien diseñó para trabajar en otro contexto y lo hemos adaptado a nuestro contexto. ¿Qué quiere decir adaptar? Y, por ejemplo, hay que revisar que las preguntas estén formuladas en palabras que vayan a entender, que le diga pileta en vez de alberca, si habla de ese término, o piscina, que hable de vos, no hable de tú, que si habla de una referencia, por ejemplo, de un deportista famoso, sea un deportista que sea conocido por nuestros adolescentes y no hable de, qué sé yo, de Chicharrito Hernández, que es un crack del fútbol mexicano, que acá nadie lo conoce, ese tipo de cosas. Todas esas modificaciones tienen que ver con la validación de una prueba, pero no es nomás sacar una fotocopia del cuestionario y mandarme yo a cambiarlo. Tengo que hacer todo un procedimiento científico con mucho cuidado y someter a la consideración de si está hecho en otro idioma de traductores. Tengo que trabajar con 2 o 3 referentes del área científica para que avalen también la validación y recién ahí lo puedo aplicar, ¿sí? Ya un poquito más adelante vemos un poco más de eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de la agresividad, sabemos que la agresividad sola no es una cosa que se manifieste a partir de una conducta y nada más. Por ejemplo, agresividad intervienen varias variables o varias circunstancias que tienen que ser atendidas, ¿sí? Por ejemplo, yo hablo de agresividad porque les decía recién que es el ejemplo con el que vamos a trabajar. Puede ser, para la agresividad, puede tener que ver con el momento del día, con las personas con las que estás rodeada, con la edad, con la temperatura que hace, con la satisfacción, con el nivel de nutrición, con la temperatura física. O sea, hay un montón de otras variables en el sujeto en el que estamos mirando que están participando dentro de las conductas agresivas. Entonces hay que tener muy presente cuáles son las variables que se correlacionan con lo que yo estoy midiendo. O sea que no es nomás agarrar un cuestionario y salir a aplicarlo. Tengo que tener muy presente todas las variables relacionadas a esta conducta en particular, ¿sí?
Y siempre tener presente que dentro de todos los grupos con los que se trabaja, hay casos a partir de los cuales se pueden establecer criterios estadísticos distintos, que son casos que se alejan de la norma. Eso lo veríamos si hubiéramos tenido 1 año y medio para trabajar la cátedra y pudiéramos llegar a ver medidas de dispersión y a partir de ahí poder analizar lo que es variabilidad y eso que no lo vamos a poder ver en detalle. Sepan que existe nomás. Seguimos. Las pruebas psicométricas tienen que cumplir 2 criterios generales, ¿sí? Un test psicométrico, que generalmente los llamamos test, tienen que tener 2 criterios generales, que es la confiabilidad y la validez. ¿Qué es esto de confiabilidad y validez? La confiabilidad hace referencia a que el instrumento con el que voy a medir tiene que estar hecho para efectivamente medir eso, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablara de medir una distancia, tengo que ver que la regla tenga bien marcado la regla, el centímetro o la wincha que use para medir según la longitud, tiene que tener bien marcados los números, los centímetros tienen que ser centímetros, no tienen que ser, tienen que estar marcaditos 1 centímetro con los números que corresponden, tengo que estar segura de que sea una regla que esté bien hecha, que si hace calor no se me estire o no se vaya a deformar, ¿eh? O sea que la confiabilidad pasa por la calidad del instrumento con el que yo voy a trabajar, ¿sí? ¿Cómo mido la confiabilidad de una prueba psicológica, de un test psicológico? Tengo varias alternativas para trabajar. Una de las alternativas que más se usa en la actualidad, que cuando uno empieza a medir eso no hay, pero en estos momentos hay muchísimo de todo y se puede trabajar tranquilamente, es las formas alternas. Esto que yo voy a probar a medir con mi prueba, lo voy a medir con alguna otra prueba psicológica, algún otro test que mida lo mismo, para ver si los dos dan resultados similares. ¿Sí? Eso se llama formas alternas de medición. Otra cosa que puedo hacer es tomar la prueba de test y retest. Tomo la medición en un momento, dejo que pase un tiempo en particular y después lo vuelvo a medir. Si los resultados son similares, la prueba es confiable, sigue midiendo lo mismo, ¿sí? Obviamente tengo que encapsular lo que estoy midiendo, porque si es una variable que tiene que ver con la edad y dejo que pase 1 año y medio y el adolescente que estoy viendo su agresividad ya creció, no tiene sentido, ya no está siendo representativo de lo que estoy midiendo, ¿sí? Y otra forma de medir la confiabilidad, que es más estadística, es a través de la consistencia interna con un indicador que se llama el índice alfa de Cronbach, ¿sí? Que varía del 0 al 1, mientras más cerca del 1 esté, más confiable es la prueba, y hablando en términos muy generales, este índice alfa de Cronbach sería una suerte de promedio de las desviaciones de los puntajes. Pero como no lo hemos trabajado en concreto, y generalmente esto no lo van a hacer ustedes, sino que ya viene resuelto con quien estandarizó el test, me interesa nomás que lo sepan. Mientras más cerca el índice alfa está del 1, más confiable es la prueba. Es muy difícil que una prueba tenga un índice de 1. Es casi imposible porque sería la perfección misma. Pero mientras más cerca esté de 1, más confiable es la evaluación. ¿Sí? Eso es por un lado. Y por otro lado, necesito que la prueba, aparte de ser confiable, sea válida. ¿Qué quiere decir que sea válida? Que si voy a medir la conducta, la prueba mida efectivamente la conducta y no esté midiendo la ansiedad por algún otro tipo de comportamiento. O sea, que mida lo que efectivamente tiene que medir. ¿Sí? La validez puede ser de 3 tipos. Puede ser validez de contenido, ¿sí? ¿Qué es esto? Puede tener una validez de contenido más estrecha, que tome 2 o 3 dimensiones, no más, por ejemplo, de las conductas agresivas, o validez de contenido más amplio, de contenido que se llama dominio amplio, donde todas las dimensiones de la variable agresividad están contempladas. Yo ahí tengo que leer mucho antes de tomar una evaluación, tengo que leer mucho las características de la prueba,
que estoy utilizando en psicometría para saber hasta dónde me brinda información. Eso tiene que ver con la validez de contenido. Si evalúa una sola arista, una sola característica de la agresividad, yo después con esa prueba no puedo salir a decir en detalle, con mucha profundidad, sobre la agresividad de un sujeto, porque a lo mejor ha medido nada más que una sola cosa. Tengo que informarme muy bien de cuánto es el contenido que esta prueba efectivamente mide, ¿sí? La variedad de criterios, porque hay pruebas que podemos medir con un criterio concurrente, o sea, que miden lo que el sujeto tiene ahora es agresivo, o ahora se comporta de esta manera, está midiendo conductas presentes, o también puede ser una prueba de criterio predictivo, o sea, que anuncia la posibilidad de que a futuro manifieste algún tipo de conducta, por ejemplo, en nuestro ejemplo, una conducta agresiva, ¿sí? O sea, como que predice la posibilidad de algo que pase a futuro. Y la validez de constructo, que es lo que tiene más que ver con la estadística, es que todo el procedimiento de generación de la prueba estadística haya respetado de manera rigurosísima su diseño y su paso a paso de manera rigurosa, como les decía. Ahora vamos a ver bien cuáles son estos pasos en términos muy generales para que ustedes tomen referencia. En el práctico tienen que proponer alguna posible forma de medir algo, de manera muy casera, no van a hacer esto, sino que solamente ustedes propondrían cómo medir alguna cosa vinculada a la psicología y qué criterios o qué formas de medirlo se les ocurriría, ¿sí? No tienen que hacer todo esto porque es imposible que lo hagan, porque hay que hacerlo con grupos numerosos de población y un montón de pasos más. Ahora vamos a ver los términos generales de cuáles serían los pasos para diseñar un test psicológico, un test psicométrico. ¿Por qué habla de estandarización? Estandarización que tiene que ver con estándar. ¿Qué es el estándar? El estándar es un patrón, un modelo, es una medida de referencia de algo, ¿sí? Entonces justamente lo que me hace una prueba psicológica es plantearme a mí un estándar de hasta dónde yo mido una conducta a partir de otras conductas. Les voy a dar un ejemplo concreto. En mi familia somos todos muy altos, ¿sí? Entonces, cuando yo era chiquita, mi papá era el más alto y yo de la familia era la más chiquita. Pero cuando yo fui a la escuela, mis compañeros eran todos más bajos que yo. Entonces, en la familia yo era baja, pero en la generalización de la población de mi edad, mi estatura era alta, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver, para estandarizar una prueba, que esté contenido todas las dimensiones de medición y que el patrón de referencia sea el apropiado. ¿Mm? Lo mismo pasa con las poblaciones. Tomamos el tema, por ejemplo, de la estatura. La estatura media en la Argentina no es la misma que la estatura media en, por ejemplo, algunos países asiáticos. Entonces, lo que para nosotros es una persona de estatura normal, en otros países representa una persona de estatura alta. ¿Sí? Lo mismo pasa si alguno de ustedes tiene hijos, cuando lleva a su hijo bebé a los primeros controles del pediatra, el pediatra le va indicando en qué decil o en qué percentil está en relación a la estatura, o sea, cuánto está de peso y de estatura en relación a el grupo estándar de bebés de nuestra población. O sea, que si es un bebé que nació con 3,5 kilos y va engordando más o menos regularmente, va a estar dentro de ese grupo grande que yo les decía donde está concentrada la media. Si por ahí pesó menos y engorda poquito, nos va a decir, mire, está en un percentil de estatura o en un percentil de peso muy bajo, necesitamos que suba de peso o que crezca más. Lo mismo si está gordito o es muy grandote, como es el caso de los bebés de mi familia, y siempre estábamos en el percentil 90, ahí cerca siempre andábamos en el top ranking de los grandotes en estatura y en peso. No es algo que nos guste mucho, pero bueno, se los cuento porque viene al caso de lo que es la estandarización. Entonces,
El estándar va a marcar para una población en particular cuál sería el patrón de lo general y a partir de ahí, para arriba o para abajo, cuánto se aleja o no de esa media, ¿sí? Entonces, de nuevo lo mismo, ahí está el ejemplo de por qué es necesario validar, porque si la estatura en otro lado, el promedio de estatura es uno y acá es otro, yo no puedo medir la población de San Juan con una prueba de estatura diseñada en otro lado. Lo mismo para la agresividad. Ustedes han visto, por ejemplo, que en Estados Unidos cualquier ciudadano puede comprar un arma, el mercado de trabajo es muy individualista, competitivo, hay muchas situaciones de agresión física y personal en las personas, o sea, en los tratos comerciales, en los deportes que juegan, que es el fútbol americano, el hockey sobre hielo, son deportes de mucha agresión. Entonces, una prueba que mida la agresión en una población de ese tipo tiene que ser muy distinta a nosotros, a nuestro contexto, donde tenemos patrones de relación distintos. Y, por ejemplo, será diferente también si vamos a una comunidad asiática donde de repente tienen un trato hasta como mucho más pacífico, más apacible que el que nosotros tenemos entre nosotros. Espero que se entienda el ejemplo. Acá me hace falta estar en clase viendo que hacen con la cabeza como que sí entienden, o cuando les veo cara de desorientados me doy cuenta que estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, estandarizar es organizar los estándares, indicar cuáles son los patrones, ¿sí? Entonces, yo para estandarizar una prueba tengo que seguir estos 6 pasos, en líneas generales. Lo primero que voy a hacer es diseñar la prueba. Tengo que armar, por ejemplo, un cuestionario, donde yo me asegure que mi cuestionario sirva, sea confiable, o sea, que sea un cuestionario que efectivamente pregunte, que sean preguntas que se entiendan, que sean preguntas que me puedan responder. Eso es un cuestionario confiable. Y tiene que ser un cuestionario válido. En cuanto a que, y si voy a hacer una prueba sobre agresividad, tengo que preguntar sobre agresividad. No me puedo preguntar sobre si esta persona puede o no distinguir los colores, porque estoy tratando de medir la agresividad y no la sensibilidad que tiene alguien sobre las variaciones cromáticas. Espero que se entienda el ejemplo, ¿sí? Una vez que yo armé el cuestionario, tengo que hacer una prueba piloto, que es empezar a sujetos de la edad en la que yo quiero trabajar, empezar a preguntar, a tomar mi cuestionario para ver si se entienden las preguntas, si el tiempo que yo he pensado que me va a llevar a administrarlo es ese, o si hay más tiempo o menos tiempo del previsto, si hay preguntas que particularmente desencadenan mucha ansiedad, o son muy complejas para responder. Tengo que primero ver que efectivamente funciona. Una vez que yo ya armé el cuestionario y he probado que efectivamente funciona, tengo que ir a ver a quién le voy a tomar el cuestionario. Tengo que ir a ver la muestra. Y acá la muestra, selección de la muestra, técnica de muestreo, es una unidad de nuestra materia que este año en particular no hemos dado por elección del equipo de cátedra para priorizar el trabajo en psicometría. Nosotros tenemos, por ejemplo, para hablar de los adolescentes en San Juan, la población es todos los adolescentes que viven en la provincia de San Juan. ¿Sí? El individuo es, o la unidad de medida, es cada uno de los adolescentes que viven en la provincia de San Juan. Y la muestra va a ser un subgrupo de la población compuesto de cierta cantidad de unidades de medida, cierta cantidad de individuos, en este caso de adolescentes, que yo pueda manejar para tomar y que represente a toda la población. Tiene que ser una muestra que sea representativa. Entonces, si yo voy a medir conductas de agresividad, tengo que elegir una muestra de adolescentes que tengan las características, ese grupito chico, de todos los adolescentes de la provincia de San Juan. Entonces no puedo ir a tomar mi cuestionario a una escuela privada y nada más, a una escuela secundaria privada y nada más, porque estoy sesgando la muestra.
No puedo ir a tomar el cuestionario a un equipo de hockey, ¿sí? Primero porque van a ser todos varones o todos chicas, y segundo porque van a salir que son todos deportistas. O a la escuela de música, porque tienen cierta característica en particular que hace que se sesgue la muestra. Me van a salir algunos rasgos que tienen que ver con los músicos, y que obviamente hay población de San Juan que no lo tiene porque no está en la muestra y porque no es músico. Entonces mi muestra tiene que tener un poquito de cada uno de los adolescentes que voy a medir. Hay muchas técnicas de muestreo, hay técnicas de muestreo cualitativas para seleccionar y técnicas de muestreo estadísticas, que mediante fórmulas. Si a alguno le interesa, dado el caso, lo podemos trabajar después dentro de alguna consulta más particular, en el caso que a alguno le llame la atención o quiera hacerlo después para su TIF. Después que yo he seleccionado la muestra, me he asegurado que es una muestra manejable, porque si la población de San Juan tiene, no sé, 200.000 adolescentes, y yo pongo, bueno, la muestra va a ser de 100.000, tampoco tengo manera de tomar un cuestionario de 100.000 adolescentes. Entonces tengo que buscar una muestra que yo pueda manejar. Tiene que ser un conjunto de individuos. Supongamos que si quiero estandarizar una prueba, tengo un equipo de gente atrás mío que está acompañándonos en la estandarización. No es nomás irme solita a tomar el cuestionario, ¿sí? Y una vez que tengo el cuestionario, tengo la muestra, aplico a la muestra la prueba que yo he diseñado. Tomo el cuestionario con las características que yo he resuelto, que, por ejemplo, que estén sentados o que estén tranquilos, o lo que yo haya resuelto que sea la situación de toma de esa muestra en particular. Después de eso viene todo lo que tiene que ver con el análisis estadístico de las respuestas, que complementa parte de lo que yo he diseñado en la prueba, que no es nomás armar el cuestionario, sino asignar valores y puntajes a cada una de las respuestas, para que yo pueda después asignar número a las respuestas. Después de ese procesamiento, de ese conteo, que es como cuando uno toma una prueba, le pone una nota, yo tengo que ver no solamente de cada uno de los cuestionarios la puntuación, sino después el procesamiento, y ahí sí viene lo estadístico, que es esta cuestión de trabajar con grandes números de datos, el procesamiento estadístico de todo este volumen de respuestas, dónde se concentran la mayoría de las respuestas, cuáles son los casos que se van o para la punta de lo negativo, para la punta de lo positivo, qué tipo de conductas estoy midiendo en particular, con qué puntaje se van caracterizando más, ¿sí? De todo eso lo tengo que informar estadísticamente, ¿sí? Con distribuciones de frecuencia como las que han aprendido a usar ustedes, con representaciones gráficas y con muchísimas tablas, y tengo que dejar todo listo, porque el paso que sigue es registrar todo ese material, de manera que después digan, usted, licenciado González, psicólogo, ha estandarizado una prueba de medición de la agresividad, entonces es la prueba de González de medición de la agresividad. Se registra como propiedad intelectual, como cuando uno escribe un libro. Entonces yo después puedo ir, así como yo puedo tomar una prueba de un mexicano que tiene el nombre, el apellido de los autores y el nombre de la prueba, yo registro mi prueba y le puedo ofrecer después a los mexicanos que apliquen la escala González de medición de la agresividad, que la validen en la población de México, pero el registro del cuestionario es de la persona que ha hecho todo este procedimiento de estandarización. Eso es muy importante porque cuando uno va ya en el plano del ejercicio profesional a tomar una evaluación, tiene que estar muy seguro de que la prueba esté efectivamente registrada y que yo pueda tomarla confiando y segura de que esto efectivamente me va a brindar información, ¿sí? Acuérdense que las conductas en los sujetos no las podemos repetir. Entonces, lo que yo en esta sesión o en esta intervención con el adolescente pueda llegar a apreciar es único e irrepetible.
yo puedo volver a tomar el test, pero esta situación en particular es única, entonces tengo que estar muy segura de que la prueba con la que yo voy a trabajar haya cumplido con estos pasos. Así que bueno, más o menos estas son las líneas generales de lo que es la psicometría. Cualquier duda que tengan, por favor, no dejen de consultar mañana. Les deseo muchísima suerte. Quien se interese más en lo cuantitativo dentro del ámbito de la psicología, los invito a que se unan a nuestra línea de investigación, que trabajamos en medición de la pobreza y de la desigualdad y la pobreza en la población de San Juan, y estamos llevando a cabo un par de investigaciones muy interesantes. Así que si a alguno particularmente le llama la atención para su TIF y para más adelante ir involucrándose, estamos trabajando con Franco Bastías, que está con ustedes en metodología de la investigación, Belén Cañadas, que creo que también está, y un grupo de futuros colegas de ustedes que están o ya recibidos o a punto de recibirse. Así que bueno, les dejo un cariño grande, mucho éxito y suerte con el trabajo práctico.